Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Todo bien, profe? Todo bien, profe, Provida. Eso, muy bien. Bueno, yo creo que ya están todos, si no la mayoría. Vamos a continuar hoy con el análisis de los métodos de energía que empezamos a ver la vez pasada. Recordemos que la vez pasada vimos dos métodos. Vimos el método de trabajo y energía cinética. También vimos el método de trabajo y energía potencial. Vimos impulso y cantidad de movimiento lineal. Y hoy vamos a ver el método de conservación de la energía. Cuando hablamos de conservación de la energía, estamos hablando en términos mecánicos, ¿verdad? Porque podemos hablar de muchos diferentes términos de energía. Bueno, este método consiste en la realidad de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, se basa en el hecho de que la energía total para un cuerpo, para un sistema en la posición 1 o en el estado 1 es igual a la energía total en el estado 2. Profe, ¿esa es la primera o segunda ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica. Dicho sea de paso, ya que lo menciona, por ejemplo, en termodinámica hablamos de otros tipos de energía a los cuales no nos referimos al hacer análisis mecánico, como lo es la energía térmica, ¿verdad? La energía relacionada con la temperatura de los cuerpos. Entonces, ¿cuáles son los términos de energía que vamos a considerar acá? Tenemos energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica. Bueno, igual a energía cinética final, energía potencial gravitacional final y energía elástica, potencial elástica final. Bueno, obviamente, si no hay cuerpos que sufren deformación elástica en un sistema, pues entonces este término se va a cancelar. Vamos a ver de una vez la aplicación del método, que en todo caso pues tampoco es algo totalmente nuevo para ustedes, por medio de un ejercicio. Entonces, vamos a ver. Lo que tengo acá es una barra, pensemos una barra metálica tal vez.
doblada en forma de U que descansa sobre el plano XZ. Resulta que sobre esa barra está montado un collarín que a su vez está unido a una cuerda elástica. Entonces, el collarín inicialmente está en esta posición A. Vamos a definir otras posiciones B, C y D. Aquí tengo el punto E, donde la cuerda elástica está rígidamente unida. Nos dicen que el collarín tiene una masa de 2 kilogramos. En esta posición inicial se encuentra a 2 metros del eje Z. El radio de ese sector es semicircular, es de 0.4 metros. Y la cuerda elástica tiene una longitud natural de 2 metros y una constante de elasticidad de 100 newton por metro. Entonces, el collarín, vamos a aceptar a alguien que está entrando. Ok, nos dicen que el collarín se lleva manualmente a la posición mostrada y se suelta. Obviamente desde el reposo. Nos piden determinar la velocidad cuando el collarín pase por el punto B, el punto C, el punto D. Y también me piden, dice, determine en qué punto a lo largo del eje X se detendrá nuevamente. ¿Okay? Bueno, ¿por qué se va a mover el collarín? ¿Por qué razón se va a mover cuando lo soltemos en el punto A? Por la energía potencial elástica que le da la cuerda.
¿ok? La energía potencial elástica. ¿Y qué seguridad tengo de que hay energía potencial elástica ahí? Porque la longitud natural son 2 metros, ahí está estirada Exactamente. Veamos que solamente la componente en X mide los 2 metros. Y además, esto tiene una componente, ¿verdad?, en Y y una en Z. Entonces, efectivamente, esa cuerda está estirada. Vamos a ver entonces cuál sería el análisis para determinar qué va a suceder con... Vamos, disculpen, me equivoqué acá. La longitud natural, vamos a definirla más pequeñita. Vamos a hacerla en 1 metro. 1 metro. Una prueba más de que está muy estirada, entonces, por lo menos en el punto A. Bueno, va a empezar a viajar. Vamos a considerar acá que no hay rozamiento. El rozamiento es tan bajo que es despreciable. Y bueno, si yo hago un diagrama de cuerpo libre del collarín, ¿qué fuerzas actúan sobre él? El peso y la tensión. El peso, ¿ok? Y la tensión, está bien. Pero, ¿cuál es la dirección de esa tensión? Es ese vector que está a 2 metros en X, a 0.8 en Z y a 1 en Y. Ok, Bueno, entonces, no pasa normal. ok, ahorita hablamos de eso. Ese vector, entonces, la tensión del cable, vamos a decir que tiene componentes en todos los ejes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a descomponer esa tensión en componentes que les voy a llamar TX, TY y TZ. La componente en Y sería dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, hablo de un TY, hacia allá. La componente en Z va dirigida hacia atrás, ¿de acuerdo? TZ. La componente en X dirigida ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda en el eje X, ¿verdad? Y TX. Ahora sí, alguien preguntó por normal. Bueno, veamos. Ese collarín tiene libertad de moverse a lo largo del eje X. Pero no así. Creo que se le escucha un poco cortado. Vamos a probar y si no mejora, me dicen para poner el micrófono. ¿Ahorita se está oyendo mejor o es igual? Sí, ahora no, sí se escucha mejor. Ok, tal vez es que bajé mucho la cabeza. Bien, les decía entonces que el collarín tiene libertad para moverse a lo largo del eje X, pero no así para hacerlo a lo largo del eje Y ni del eje Z. ¿De acuerdo? Entonces tiene restricciones. Ok, ¿qué es lo que le impide que se mueva a lo largo del eje Z? De una restricción ahí que tiene contra el riel, digamos. La barra ejerce alguna restricción, efectivamente, y esa restricción, pues entonces no es otra cosa que una fuerza normal opuesta a la tendencia en movimiento. ¿Cuál sería la tendencia en movimiento? Moverse a lo largo del eje Z negativo, porque hay una componente de fuerza hacia Z negativo. Entonces, vamos a hablar que hay una normal en Z. ¿Ok? Y ahora, ¿podría tener yo seguridad de que la tensión en el eje Y es exactamente igual al peso? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? ¿De qué depende la magnitud de la tensión en Y? De qué tan estirado esté el elemento ese. ¿Ok? ¿Qué tan estirado está esa cuerda elástica? Lo que va a influir es en la magnitud total de la tensión. Y en tanto mayor sea esa tensión, mayores son las componentes en cada uno de los ejes, que se descomponen por medio de los ángulos o cualquier otro análisis vectorial. Entonces, no
puedo asumir que la tensión del cable es igual al peso. Y probablemente sea mayor la tensión que el peso. Pero bueno, podría equivocarme en esta suposición. Pero lo cierto es que entonces, si no hay equilibrio en las fuerzas en Y que estoy poniendo, esto se movería verticalmente, ¿cierto? ¿Y qué le impide moverse verticalmente? Otra normal en Y. Otra normal en Y. Entonces, yo voy a suponer que es más grande la tensión que el peso, y entonces la fuerza normal la voy a considerar hacia abajo, una NY. ¿Ok? Bien, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas actúan sobre ese collarín. ¿Ok? Pensemos en que voy a resolver ese problema por análisis de aceleraciones, fuerzas y aceleraciones. Es un problema entonces con 6 incógnitas, ¿verdad? No, 5 incógnitas, porque el peso sería conocido. 5 incógnitas. En un sistema de 3 dimensiones, ¿ok? ¿Qué tipo de ecuaciones podría plantear para ese análisis? Si lo hago por fuerzas y aceleraciones. De sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z. Ok, vean que puedo calcular momentos. Podría calcular momentos, ¿eh? Yo diría que no. No tengo posibilidades de calcular momentos porque ninguna de esas fuerzas produce momentos alrededor del elemento, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que las tensiones, si bien es cierto que son 3 componentes, Es una sola. es una sola magnitud. Y yo sí puedo descomponer esa magnitud en sus componentes vectoriales. ¿Por qué? Porque conozco la dirección. Entonces, en vez de 3 incógnitas, ahí tengo una, la magnitud de la tensión, más 2 normales, son 3 incógnitas. ¿Ok? 3 incógnitas. Bien, ¿qué pasa si hago sumatoria de fuerzas en X? El TX va a ser igual a 0. Tx igual a 0. ¿Por qué? Eso está en equilibrio. Ah, no, bueno, igual a masa por aceleración. Igual a masa por aceleración. Y entonces aparece una nueva incógnita, que es la aceleración, ¿cierto? Entonces ya en vez de 3, tengo 4 incógnitas. Bien. ¿Cómo quedaría esa sumatoria de fuerzas en X? Solo aplica Tx, ¿verdad? Entonces Tx es igual a masa por aceleración en X. Pero Tx, ¿qué tipo de fuerza es? ¿Es una fuerza constante? No, es variable. Es una fuerza variable. ¿Por qué? Porque varía con la magnitud de la tensión total del cable, que a su vez varía con su longitud en cada momento. O bien, mejor dicho, su deformación. ¿Ok? Entonces, si esa aceleración es variable, ese problema tengo que resolverlo mediante integración. ¿Ok? Cuando la aceleración es variable, tengo que resolverlo por integración. Las formulitas que hemos utilizado, que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, eso se obtuvo de un análisis de aceleración constante. Ok. Bueno. Si hago sumatoria de fuerzas en Y o en Z, ¿qué tengo? Ahí sí sería igual a 0. Ahí sí sería igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración ni en Y ni en Z. ¿Ok? Si hago sumatoria de fuerzas en Y, tengo 2 incógnitas, TY y NY. Entonces eso no me va a llevar a nada directamente. En Z sí, solamente participan 2 fuerzas, entonces digo que la normal en Z es igual a la tensión en Z. Bueno. Pero lo cierto es que la tensión... Perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no existe un cambio en Z si se está pasando de un valor de Z a otro? En ese radio, en esa sección circular, bueno, a lo largo, estoy variando de un valor de Z.
Claro. Luis, algún problemilla tiene con el micrófono, pero le logré entender. Bueno, lo que sucede es que Profe, en yo esta creo- posición, Profe, y en la primera etapa del Creo que más movimiento, bien, profe, profe, ahorita no se le está escuchando bien. sí, profe, yo creo que más bien el que tiene como un problema de conexión o Ajá. algo así es usted, porque hace rato como que se le escucha como entrecortado y se le cuesta entender más bien. Ok, gracias. Permítame, voy a hacer un cambio acá. Denme un segundo. Hola, ¿me escuchan? Ok, sí. Sí, ahora sí ¿Mejoró? se escucha mejor. Sí, Ok, bastante. ok, es que me cambié la red alámbrica. Es que estoy aquí en el apps y la red inalámbrica aquí es terrible. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo. Ok, entonces ahora sí le respondía a Luis que es cierto. Para esta posición esas son las fuerzas que actúan, ¿verdad? Pero, Profe, otra vez se le está escuchando cortado. ay, qué torta. Y esto fue a compartir la pantalla, que necesito más ancho de banda. Pensé que el problema era con la red inalámbrica y más bien entonces puede ser con la red alámbrica. Es curioso. Ahora se está escuchando. No, se escucha un poco como cortado. Sí, no sé si será el micrófono o qué será. Bueno, voy a utilizar otro micrófono, a ver, pero creo que es un Es problema de raro, ancho de banda. sí, es raro porque a veces sí se le escucha bien y normal, pero a veces de un pronto a otro se empieza a escuchar como cortado. Sí, creo que el problema es de ancho de banda. Sin embargo, voy a hacer la prueba poniéndome un auricular con micrófono. Porque me pareció que se intensificó el problema cuando comparto el video. Ahora, ¿mejor en algo? Sí, de momento se escucha bien. Ok, vamos de nuevo otra vez a compartir la pantalla para ver, ojalá que se mantenga esto. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, de momento se escucha bien. Ok, bueno, ojalá que así sea entonces. Bueno, entonces les decía que, claro, esas son las fuerzas y ese sería el análisis en esa posición. Pero posteriormente, por ejemplo, cuando esté en el sector circular, ya ahí las componentes de las fuerzas van a ser diferentes y voy a tener la dirección del movimiento va a tener componentes tanto en X como en Z. Donde nunca va a haber movimiento es en el eje Y. ¿Ok? Bueno, y resulta que además para descomponer esa fuerza en sus componentes X, Y y Z, hablo de la tensión del cable, tengo que tomar en cuenta varias cosas. La fuerza es variable. La fuerza es variable porque depende de la deformación que tiene, ¿verdad? El cable. Pero además es variable porque los ángulos mediante los cuales se determinan la magnitud de las componentes también están cambiando constantemente. Entonces resulta que, bueno, sin profundizar demasiado, quiero decirles que en ese ejercicio habría que desarrollar integrales múltiples para determinar las componentes de aceleración de ese sistema. Y entonces este es un ejercicio terriblemente complejo para desarrollarlo por los métodos de fuerzas y aceleraciones. De modo que lo descartaríamos como un método
adecuado para resolver el problema. Y recurriríamos entonces a la aplicación de métodos de energía. Dentro de los métodos de energía, hasta el momento conocemos el método de trabajo y energía cinética. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ahora viendo ese diagrama de cuerpo libre, de todas esas fuerzas, ¿cuáles producen trabajo? TX y TZ. Ok, TX y TZ. Para la posición mostrada, solo TX. ¿De acuerdo? Ajá. TZ sería a partir del momento en que sobrepasemos el punto B, ¿verdad? Ajá. A partir de sobrepasar el punto B, entonces sería TZ y TX las que producen trabajo. Ok. Las demás fuerzas son perpendiculares a la dirección del movimiento. Vean que esa normal en Z, por ejemplo, cuando ingreso a la sección circular, ya no sería una normal en Z, sino una normal en la dirección radial. ¿Me explico? O sea, siempre va a ser perpendicular a la barra. Y la componente en Y, pues sí, se va a mantener siempre vertical y perpendicular a la barra. Bueno, resulta que esa fuerza, de nuevo, esa fuerza que produce o esas fuerzas que producen trabajo no son constantes. Entonces el trabajo hay que calcularlo por integración. ¿Ok? En el trayecto lineal entre A y B, no es tan complicado porque sería un desplazamiento en un solo eje. Pero una vez que ingrese a la sección circular, ahora el desplazamiento es en una dirección tangencial al sector circular y por lo tanto pues se vuelve un poco más complejo el cálculo del trabajo, hay que realizar cambios de variables y de igual forma la descomposición de la tensión en sus componentes va a requerir de ángulos en 2 o en 3 ejes diferentes. Entonces, el cálculo del trabajo propiamente también es complicado. Entonces, como una tercera alternativa, vamos a ver qué sería de la aplicación del método de conservación de la energía para este caso. Bien, entonces vamos a empezar por la definición del método que dice que, bueno, como me están pidiendo determinar la velocidad en los puntos B, C y D, pues entonces voy a empezar haciendo análisis de conservación de la energía entre A y B. Entonces digo que la energía total en el punto A es igual a la energía total en el punto B. ¿Qué términos de energía tengo ahí? Cinética y potencial elástica. Ok, energía cinética en A más energía, no importa, voy a poner todos los términos y ahorita vemos qué pasa con ellos. Energía potencial gravitacional y energía potencial elástica en los 3 puntos, perdón, en los 2 puntos. Ok, sin embargo, recuerden que necesito establecer primero cuando voy a trabajar con energía potencial. Un marco de referencia. Un nivel de referencia, ¿verdad? Ajá. Efectivamente, un nivel de referencia. Y yo les decía, la recomendación que les daba la vez pasada es que el nivel de referencia lo utilicemos en el punto más bajo de la trayectoria, para no tener que considerar alturas negativas. Sin embargo, en este caso en particular, observemos que, bueno, coincidimos con que la coordenada Y es 0 en el plano XZ, que es donde se encuentra la barra, ¿verdad?
doblada. De manera que entonces, ya sea porque consideramos que nuestro nivel de referencia para tomar alturas es el plano XY, o sea, el origen de coordenadas. XZ. El XZ, sí. O origen de coordenadas para términos del eje Y. O bien, aunque tomáramos el nivel de referencia en otro punto, por ejemplo, más abajo, supongan un plano paralelo al plano XZ, pero más abajo que este. ¿Qué pasaría con las alturas? Las alturas de todos los puntos serían iguales, ¿cierto? Entonces se me cancelarían. Entonces, independientemente de que pongamos el nivel de referencia tal y donde está el origen de coordenadas o que lo pongamos en otro punto, la energía potencial gravitacional se va a cancelar. ¿Está claro? Para todos los puntos. Entonces, esto se me va, esto se me va. Además, nos dicen que el sistema parte del reposo en A, entonces la energía cinética en A es 0. De modo que observen que lo que tengo entonces es una transformación de energía potencial elástica en energía cinética y energía potencial elástica. ¿Ok? La energía potencial elástica para cualquier punto, decíamos que es un medio de K por X al cuadrado. ¿Pero qué era X? La deformación del resorte. La deformación, o sea, el delta L. ¿De acuerdo? Porque a veces se comete con frecuencia el error de que en vez de tomar esto como deformación, se considera como la longitud del elemento elástico. Y no es la longitud del elemento elástico, es el delta L, o sea, la longitud en cualquier posición menos su longitud natural. Entonces, dado que vamos a tener que plantear energía potencial elástica en todos los puntos, pues entonces podríamos calcular de una vez cuáles van a ser las deformaciones de la cuerda que va a tener en cada posición. Entonces, vamos a hablar acá, punto A, B, C y D. ¿Ok? ¿Cuál es la longitud? La longitud AE. ¿Cómo determino la longitud AE? ¿Cómo determino la longitud de un vector tridimensional? ¿Qué recuerdan de eso? Es la suma de las componentes en cada vectoriales en cada dirección, ¿no? Ajá. Lo que hacemos es calcular, es aplicar Pitágoras en 3 dimensiones. Ajá. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Ok? Entonces, por aquí voy a definir las componentes del vector AE. ¿Ok? Para una primera ocasión, para la posición inicial. Y veamos, primero que nada, debemos de darle el sentido en función de hacia dónde va la tensión, ¿verdad? La tensión es hacia arriba, está dirigida hacia arriba, y entonces ese es el sentido del vector, de A hacia I. Entonces, ¿cómo son sus componentes? Bueno, lo que voy a hacer es viajar en forma paralela a cada uno de los ejes de coordenadas, desde el punto A hasta llegar al punto E. El primer recorrido que voy a hacer es a lo largo del eje X, me desplazo 2 metros, lo estoy haciendo en X negativo, es menos 2, ¿verdad? Posteriormente, me desplazo de B hasta el punto D, eso lo estoy haciendo a lo largo del eje Z. Negativo y también. Retrocedo exactamente 0.8, entonces menos 0.8 en Z. Y por último, desde el punto D al punto E me desplazo a lo largo del eje Y positivo 1 metro. ¿Ok? Ese es el vector AE. Entonces, AE, digamos, sub 0, ¿verdad? La posición, bueno, no, está bien, AE, porque
A no es el collarín, sino el punto donde descansa en ese momento, entonces posteriormente será BE, CE o DE. Entonces, igual veamos cuál sería el vector BE para cuando el collarín se encuentre en la posición B. En ese caso, para ir de B a E, hago un recorrido en Z y uno en Y. Nunca tengo que recorrer nada en X. Entonces, la componente en X es 0, la componente en Y sería 1 y la componente en Z menos 0.8. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos con el vector CE. Para ir de C a E, vamos a ver qué puedo hacer. Podría retroceder de C hasta el eje X. Eso es un recorrido paralelo al eje Z, que sería de 0.4, entonces menos 0.4 en Z. Luego, desde ese punto donde llegué, me desplazo hasta el punto D. Ese recorrido sería a lo largo del eje X y la magnitud sería también de 0.4, pero positivo. Con eso he llegado al punto D y entonces ahora solo me queda un recorrido en X de 1 metro. Por último, el vector DE. Para ir de D a E no tengo que hacer ningún recorrido en X y ningún recorrido en Z, solamente en Y. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 3 vectores y sus magnitudes serán entonces La raíz cuadrada de la suma de los raíz cuadrados. cuadrada exactamente de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. Voy a necesitar que me ayuden con los cálculos porque olvidé la calculadora en la casa. Ese primero da 2.37. Ok, 2.37 metros. Profe, una consulta. ¿Sí? Respecto al vector CE, a mí me queda duda porque la parte X de ese vector está en el lado negativo. Sí, pero lo importante no es dónde está, sino hacia dónde se dirige. Usted se dirige hacia el sentido positivo de las X. Es eso lo que define el signo en las componentes del vector. Usted de C se viene de aquí para atrás, hacia el eje X, es negativo en Z, ¿verdad? Porque va hacia atrás. Pero luego de ahí se desplaza hacia D en el sentido positivo, va avanzando. ¿Ok? Usted va avanzando. Entonces, es positivo por el sentido del movimiento, no donde se encuentre. Por ejemplo, yo podría tener un vector por aquí atrás que va de este punto a este. Un vector de aquí a acá. Los dos puntos tienen coordenadas negativas en X, pero si el vector va de aquí para acá, ese vector es positivo. Si va de este punto al que está más atrás, es negativo. Y de igual forma, si yo estoy aquí, en este punto, que no he definido cuál es, y me dirijo hacia el punto D, es un vector negativo. Vea que, por ejemplo, la componente en X del vector AE, aun cuando la componente en X está en el lado positivo, tal y como usted se refiere, la componente en X de este vector AE es negativa, es menos 2. Porque lo que dicta el signo es el sentido del movimiento. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Con gusto. Profe, BE da 1.28. Ajá. CE da 1.15 y D 1. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, voy a ponerlo aquí en esta tablita.
Bueno, no. Vamos a ver aquí. Entonces, ahí, 2.37, BE 1.28, CE 1.15, DE 1 metro. Entonces ahora, ¿cuánto será X? La deformación. La deformación. Esos valores menos 1. Esto menos 1, ¿verdad? X va a ser entonces L menos L sub 0, que vale 1 metro. Entonces será 1.37, 0.28, 0.15 y 0. Esas son las deformaciones en cada caso. Ok, entonces ya tengo los datos para utilizar en la ecuación respectiva para cada punto. Entonces regresamos a la ecuación de conservación de la energía para el análisis entre los puntos A y B. ¿Okay? Aquí cometí un error, no se fijaron, y lo que tenía que decir era energía total, no puse T como energía cinética, ¿ves? Es energía total en A igual a energía total en B, ¿verdad? Bien, entonces, regresando a esa ecuación, digo, voy a poner los términos que quedaron solamente antes de sustituirlos. Energía elástica en A es igual a energía cinética en B más energía elástica en B. También ahí. Ok, corrijan acá. Ok, entonces tengo un medio de K por XA al cuadrado, ¿verdad? Voy a traerme esta energía potencial elástica de la derecha hacia el lado izquierdo, pasaría a restar. El término K y un medio es común, y entonces me queda menos XB al cuadrado, igual a un medio de la masa por VB al cuadrado. Este medio se cancela. Voy a pasar la masa a dividir. Entonces, y saco raíz cuadrada. Entonces digo que VB va a ser igual a K entre M por XA al cuadrado menos XB al cuadrado raíz cuadrada. Eso es entonces, K era 100 newton por metro. La masa es de 2 kilogramos. Y las deformaciones, 1.37 al cuadrado menos 0.28 al cuadrado. Y entonces con eso determino que la velocidad en B es 9.48 metros por segundo. 9.48 metros por segundo. Acabo de darme cuenta de una posible fuente de problema que se estaba dando ahora con el sonido. Y es que cuando la computadora está con la batería un poco baja, reduce un poco algunas funciones. De hecho, me acabo de dar cuenta en este momento y la acabo de conectar a la electricidad. Voy a hacer de nuevo una pruebita un momentito a ver si me puedo quitar los audífonos porque prefiero trabajar sin ellos, pero si no, o sea, si da problemas, me dice. Ok, ahora, ¿cómo escuchan el audio? Se escucha mejor, de hecho. Sí, ok.
Qué dicho, ya me estaba golpeando en los oídos. Bueno, entonces vean qué interesante que a diferencia de los métodos tradicionales de fuerzas y aceleraciones, acá, con una sola ecuación que fue conservación de la energía, ya obtuvimos el primer resultado. No hubo que hacer un conjunto de ecuaciones y despejar cosas de un lado para sustituir en otras, y mucho menos resolver un sistema de ecuaciones. Aquí el procedimiento ha sido un poco más largo porque de una vez estamos adelantando cosas para las siguientes etapas, ¿verdad? Pero básicamente aquí sería esto y esto, ¿verdad? La solución. Bueno, entonces ahora, para averiguar la velocidad cuando el collarín pase por el punto C, ¿cuál sería el análisis? ¿Qué creen que sería el análisis más recomendable? Algo importante es que si la energía se conserva entre A y B y también se conserva entre A y C, quiere decir que también se conserva entre B y C. Entonces yo puedo a partir de este momento hacer cualesquiera de dos análisis diferentes. Análisis de A a C o de B a C. ¿Cuál me ofrece más ventajas? El de A a C, porque se elimina la cinética. Ok, hay menos términos en la ecuación si el análisis lo hago desde A hasta C, efectivamente. Sin embargo, de B a C me tiene que dar igual. Y para que... Sí, ya tenemos la velocidad en B, entonces se podría calcular la cinética normal. Claro. Y para que todos quedemos muy tranquilos de que no los estoy tratando de engañar, vamos a hacer los dos análisis. Lo vamos a hacer primero de A a C y luego de B a C y comparamos resultados. Ok, entonces ahora digo, energía total en A es igual a la energía total en el punto C. Entonces, de nuevo, energía cinética más energía potencial elástica, ¿verdad? Ya no voy a poner la potencial gravitacional porque ya explicamos por qué razón no hay, igual a energía cinética en C más energía potencial elástica en C. La velocidad inicial es 0, por lo tanto la energía cinética. Y entonces aquí la ecuación quedaría un medio de K por XA al cuadrado, me traigo la otra, la de C para acá, me quedaría por XC al cuadrado, igual a un medio de la masa por VC al cuadrado. Observen que esta ecuación es idéntica a la que tuvimos antes, solo cambian los nombres de los términos. Entonces, puedo de una vez decir que la velocidad en C va a ser igual a raíz cuadrada de K entre M por XA al cuadrado menos XC al cuadrado. Eso es raíz cuadrada de 100 entre 2 por 1.37 al cuadrado menos 0.15 al cuadrado. Eso da 9.63 metros por segundo. 9.63 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a hacer ahora el mismo análisis, pero para el punto D. Bueno, no, les quedé viendo, les dije que iba a hacer el análisis de B a C para comparar. Entonces digo ahora, energía total en B es igual a la energía total en C. Digo energía cinética en B más energía potencial elástica en C, en B, perdón, es igual a energía cinética más energía potencial.
Y ahora ninguno de los términos es 0 acá. ¿Verdad? Entonces digo que 1/2 de la masa por VB al cuadrado más 1/2 de K por XB al cuadrado menos XC al cuadrado es igual a 1/2 de la masa por VC al cuadrado. Ok, voy a multiplicar toda la ecuación por 2 y a dividirla entre la masa. Entonces tengo que VB cuadrado más 1/2 de K entre M por XB al cuadrado menos XC al cuadrado es igual a VC al cuadrado. O bien, si aplico raíz cuadrada a todo esto, esto es igual a VC. Ok, entonces VC sería VB, que ya lo tenemos que es 9.48. Raíz cuadrada de 9.48 al cuadrado. Más... Este medio está sobrando. Este medio no está ahí, ¿verdad? Porque multipliqué todo por 2. K es 100 entre la masa 2. XB es 0.28. Y XC 0.15. Ok, y veamos cuánto nos da eso. 9.63. 9.63 metros por segundo, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos antes. ¿Verdad? Es un poquitito más larga la ecuación, ¿verdad? Pero totalmente válida, ¿verdad? Entonces vean que es una demostración más de conservación de la energía. Ok, ahora sí nos falta calcular la velocidad en el punto D. Entonces para ello voy a hacer un análisis desde A hasta D. Muy bien. Sabemos que la energía cinética en el punto A es 0. Pero también sabemos que la energía potencial elástica en el punto E, ¿cuánto es? Es 0 porque No hay deformación. no hay deformación, ¿verdad? La longitud del cable es su longitud natural, 1 metro. Entonces, esto es 0. De manera que para ese análisis entre A y D hay una transformación de energía potencial en energía cinética total. Entonces tengo que 1/2 de la masa por, perdón, 1/2 de K por X A al cuadrado es igual a 1/2 de la masa por VD al cuadrado. Si multiplico por 2 se me cancela esto y entonces tengo que VD es igual a raíz cuadrada de K entre M por XA, ¿verdad? Porque tengo XA al cuadrado, entonces mejor de una vez lo saco, ¿verdad? De la raíz. Entonces sería raíz cuadrada de 50, ¿verdad? Por XA, que era 1.37. Eh, 9,687. 9.687, 9.69, entonces, metros por segundo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. Entonces, lo que sería un ejercicio que por otros métodos llenaríamos más de un cuaderno de examen, probablemente, haciendo análisis matemáticos,
que prácticamente en una página y media se resuelve totalmente, ¿verdad? Y muy interesante que en cada paso se resuelve con una sola ecuación. Eso es la característica general de los métodos de energía. Bueno, nos falta contestar una pregunta más. Nos piden determinar en qué posición a lo largo del eje X se detiene de nuevo ese collarín. ¿Por qué se detendría? ¿Por qué creen ustedes que se detendría? Sí, porque llega a un punto donde se empieza a tensar la cuerda y ya entonces ahí la velocidad llegaría a ser 0. Ok, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa a partir del punto D? Cuando eso se siga moviendo, bueno, se Ahí. seguirá moviendo. Sí, ¿O no será por que se detiene ahí ya en el punto D? Porque llegó al sí, equilibrio. no, por la inercia del cuerpo se va a seguir moviendo y entonces ahí va a empezar a Exactamente, la estirar inercia del cuerpo. Él va a tender a seguirse moviendo. Es la inercia que tiene, es el impulso que trae ahí, ¿verdad? Entonces va a seguirse moviendo hacia X positivo. Pero a partir del punto D, la tensión va a tener una componente en Y hacia arriba, pero una componente en X hacia atrás, ¿cierto? Entonces, esa tensión en X produce un trabajo negativo, o sea, va a ir desacelerando ese collarín hasta que hace que se detenga. ¿Okay? Y es que resulta que además esa fuerza en X, conforme el collarín se mueva más hacia la derecha, la magnitud de esa fuerza en X va a ser mayor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué va a ser mayor? Porque el cable va a estar cada vez más estirado y en tanto más estirado esté, es mayor la tensión que se produce. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a definir un punto por acá. Vamos a ver, el último punto definido fue, este punto se va a llamar F. Voy a indicar que la distancia hasta F se llama A. ¿Okay? Y voy a indicar que ahí la velocidad va a ser 0. ¿Ok? Que en ese punto la velocidad va a ser 0. Entonces, procedo a hacer un análisis de conservación de la energía entre A y F. ¿Ok? Profe, perdón, una pregunta. En ese punto F, o sea, es cuando ya la velocidad que él traía se hace 0, pero ahora la tensión no lo jalaría hacia atrás. Claro, claro. Ahora, a partir de ahí, entonces, lo que hace es que se devuelve. Se devuelve. Sí, va a seguir ahí infinitamente. Entonces, es un problema ahí oscilatorio cuya amplitud del movimiento va a ir reduciéndose poco a poco. Digamos, en términos, si lo consideramos así, tal y como está, en donde no hay rozamiento, entonces sería un movimiento perpetuo. Pero lo cierto es que por más lubricado que esté el sistema, siempre va a haber pérdidas por rozamiento porque se produce calentamiento. Se produce calentamiento en la superficie, entonces parte de la energía se va a ir disipando en forma térmica. Entonces, la próxima vez no va a llegar hasta el punto A, sino un poco antes. Y cuando se devuelva, no va a llegar hasta el punto F, sino que se detiene un poco antes. Entonces, cada vez va siendo menor el recorrido que hace hasta que finalmente va a llegar a una condición de equilibrio estático. Y esa condición de equilibrio estático se va a dar en el punto D. ¿Está claro? Sí, por ahí. Ok, entonces veamos los términos de energía en los puntos A y F. Sabemos que la velocidad en A es 0, pero también es 0 en F. Entonces vean que solo hay una conversión de energía potencial elástica. Entonces digo que un medio de K por XA al cuadrado es igual a un medio de
K por XF al cuadrado. Se me cancela este medio, se cancela K, y entonces dice que XF, y saco raíz cuadrada a ambos lados, entonces tengo que la deformación en F es igual a la deformación en A, que es de 1.37 metros. Pero ¿cómo se calcula la deformación en F? Cuando esté en el punto F, esa deformación, ¿qué va a ser? Esa deformación va a ser el vector, EF, ¿verdad? Menos la longitud natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la magnitud del vector EF? Es un vector con componente en X y en Y únicamente. En X es A, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada de A al cuadrado. Profe, ¿Sí? ¿podría subir un poquito más la hoja? Es que ya ahí, bueno, yo no veo. Sí. Entonces, les decía, cuando estoy en F, el vector tiene una componente en X que le he llamado A, que no conozco, y una componente en Y que es de magnitud 1. Entonces, la magnitud del vector es raíz cuadrada de A al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora menos la longitud natural, que es 1. Es igual a 1.37. Paso este 1 a sumar al otro lado, y entonces tengo que raíz cuadrada de A cuadrado más 1 es igual a 2.37. Elevo al cuadrado de los dos lados y entonces digo que A al cuadrado más 1 es igual a 2.37 al cuadrado. Despejo A cuadrado y digo que es 2.37 al cuadrado menos 1 a cuadrado. Pero para sacar A, le saco la raíz a eso. Y entonces A me da 2.15 metros. Vamos a ver. ¿Será lógico que se detenga después de 2 metros? Si partió en A igual 2 metros, ¿por qué razón llega más largo? Sí, porque no está tomando en cuenta la componente en Z, digamos. Exactamente, porque el vector, en el punto A, el vector tiene componente Z. En cambio, aquí no lo tiene. Si el eje Y estuviese en el centro de curvatura, debería llegar al mismo entonces punto. sí llegaría a 2 metros exactamente, porque sería totalmente simétrico el sistema. ¿Alguna duda? ¿Está bien, muchachos? Ajá. Bueno. Voy a ponerle el número a esto para escaneárselas ahora. Quiero que hagan otro análisis a partir de las respuestas que obtuvimos. Veamos. La velocidad que obtuvimos en el punto B fue 9.48 metros por segundo. Luego en el punto C, 9.63. Voy a poner aquí el dibujito otra vez. O sea, de A hacia B, la velocidad aumentó. ¿Ok? En B, de B a C, aumentó también la velocidad. Y de C a D, también aumentó. Pero veamos las deformaciones. La deformación era máxima en A, fue un poco menor en B y aún menor en C. Entonces, ¿cómo justificamos que si la tensión
que es proporcional a la deformación, ¿verdad? Va a ir disminuyendo porque efectivamente la deformación es menor en cada caso, porque entonces la velocidad no disminuyó, sino que aumentó. Si la tensión, que es la fuerza que produce ese movimiento, está disminuyendo porque disminuye la deformación del cable. ¿Cómo justifico eso? De eso no es más bien porque la energía que está perdiendo el cable, digamos, o liberando elásticamente hablando, se está convirtiendo en una aceleración al collarín. Bueno, es un buen análisis, claro, desde el punto de vista de energía, eso es lo que está sucediendo. En tanto menos energía potencial haya, mayor energía cinética hay, ¿verdad? Y si lo viera desde el punto de vista de aceleraciones, si yo hiciera un análisis de aceleraciones, al disminuir la magnitud de la deformación, disminuye la magnitud de la tensión. Y si disminuye la tensión, va a disminuir la magnitud de la aceleración que tenga el collarín. Aumenta, no, más bien. Y entonces, no, porque, o sea, si la tensión es menor, o sea, usted tiene sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Ajá, si esa fuerza disminuye, la aceleración va a disminuir también. Entonces, ¿por qué si la aceleración disminuye de A a B y de B a C y de C a D, por qué la velocidad sigue aumentando? Ya el análisis desde el punto de vista de energía está perfecto. Eso es lo que sucede. Pero desde el punto de vista de aceleraciones, ¿cómo justifico eso? Porque en el primer punto donde estaba totalmente tensada, la aceleración ahí era máxima. Sí. Es máxima ahí y entonces está bien, aumenta la velocidad al llegar a B. O sea, desde 0 llego a un valor en B. Pero sin embargo, luego de B a C, que la aceleración disminuye, la velocidad sigue aumentando. Y de C a D disminuye más todavía la aceleración y aún así aumenta todavía más la velocidad. Y yo digo que es porque puede ser que la aceleración sea mínima, pero no hay nada que lo esté frenando. Entonces esa mínima aceleración va a aumentar la velocidad igualmente. Perfecto, Luis. Lo que sucede es que no importa la magnitud de la aceleración, pero si la aceleración es positiva, o sea, si es a favor del movimiento, entonces siempre va a producir un incremento en la velocidad. Lo que pasa es que ese incremento no va a ser tan grande como en pasos anteriores. Entonces vean, por ejemplo, que el incremento más grande lo tengo en la primera etapa. Pasa desde 0, ¿verdad? Pasa de 0 a casi 9.5 metros por segundo. Ese es el incremento más grande en la velocidad. Luego se da un incremento de 9.48 a 9.63. ¿Cuál es la diferencia? Y 63 menos 48, 15. ¿Verdad? 0.15. Ok. Y finalmente pasa de 9.63 a 9.69. Es un incremento, pero ahora menor, de 0.06. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la aceleración disminuya, lo que hace es que el incremento de la velocidad va siendo menor cada vez, pero sigue habiendo incremento siempre y cuando la aceleración sea positiva, o sea, a favor del movimiento. Cosa que no va a suceder a partir de la posición D, porque a partir del punto D, ya ahora la aceleración va a ser en contra, ¿verdad? Va a ser en contra, y entonces, obviamente, la velocidad va a ir disminuyendo hasta que finalmente se detiene. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede si tenemos un sistema
que consta de varias partes. Vamos a analizar un ejercicio en donde tengo un mecanismo y quiero analizar la energía del mecanismo. Para ello, bueno, pensé en hacer el 4 barras, pero yo creo que ya ustedes deben estar, como dicen los viejillos, estar curtidos con el 4 barras. Voy a poner otro ejercicio, denme un segundo.